Buenos días, hermanos. Bienvenidos al espacio de la comunidad contigo. En esta mañana, continuando con la serie devocional sobre la santidad, veremos el tema, cambiando de reino. Pero antes de esto, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, te agradecemos por el tiempo, por este tiempo. Te damos gracias por este día y te pedimos que nos hables, que nos enseñes tu palabra y sobre todo a ponerla por obra. Gracias, Señor. El pasaje que vamos a ver en esta mañana es Romanos 6, versos del 6 al 7. Y la palabra del Señor dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Muchos cristianos tenemos ese deseo de vivir una vida santa, pero hemos llegado a la conclusión de que en realidad no podemos lograrlo. Hemos luchado durante años con pecados persistentes o con debilidades de nuestro carácter. Si bien no vivimos una vida abiertamente al pecado, más o menos hemos abandonado la posibilidad de llegar a vivir alguna vez una vida de santidad y nos hemos conformado con vivir una vida de mediocridad moral, con la que ni nosotros ni Dios estamos conformes. La promesa de Romanos 6:7 parece como algo imposible y muy difícil de alcanzar. Los mandatos de la palabra de vivir una vida consecuente con la santidad no hacen otra cosa que frustrarnos. Muchos procuramos vivir una vida de santidad solo apoyándonos en el poder de nuestra voluntad. Otros pretenden apoyarse únicamente en la fe y son muchos los que se han trasnochado orando por algún pecado, que los acosa, y todo esto sin ningún éxito. Buscando respuestas a los problemas del pecado, nos preguntamos: ¿en qué medida tengo que depender de Dios? ¿Y cuál es la parte de la que yo soy responsable? Esto es algo que nos confunde a todos, porque al empezar a vivir la vida cristiana, suponemos alegre y confiadamente que lo único que hay que hacer es buscar en la Biblia lo que Dios quiere que hagamos y comencemos a ponerlo en práctica. No nos damos cuenta de que está por medio nuestra tendencia a aferrarnos a los antiguos hábitos pecaminosos. Y después de vivir varios fracasos por motivo de nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos, caemos en cuenta que hemos estado tratando de vivir una vida cristiana en el poder de nuestra carne. Entonces, hermanos, tenemos que dejar de esforzarnos y comenzar a confiar o dejar de afanarnos por nuestra propia cuenta y entregarle las riendas a Dios. Se nos dice que estamos dispuestos a poner el problema de nuestro pecado en las manos de Cristo y descansemos confiadamente en la obra que Él hizo en el Calvario. Podemos vivir su vida en nosotros y comencemos la experiencia de una vida de victoria sobre el pecado. Así como hemos conocido el fracaso y la frustración con los problemas que nos crea el pecado, nos llena de alegría y gozo conocer que Dios ya lo ha hecho todo y que todo lo que tenemos que hacer es descansar en la obra consumada de Cristo. Después de haber intentado luchar por nuestros propios pecados hasta la impotencia, esta realidad aparece como un salvavidas para el que se está ahogando. Es como si estuviéramos escuchando el Evangelio por primera vez. Después de un tiempo, si somos realmente sinceros con nosotros mismos, nos damos cuenta de que seguimos siendo derrotados por nuestra naturaleza pecaminosa. La victoria que supuestamente nos ha sido prometida sigue esquivándonos. Seguimos luchando con el orgullo, con los celos, con el materialismo, la impaciencia y la lujuria. Seguimos comiendo sin control, perdiendo el tiempo, criticándonos los unos a los otros, ocultando parcialmente la verdad y consintiendo una serie de pecados. Y al mismo tiempo odiamos todo lo que hacemos. Y nos preguntamos: ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué? Nos cuestionamos: ¿por qué no puedo conocer la victoria que se dice que hablan de los otros? Otros que al parecer han logrado esto. Empezamos a pensar que nuestro caso es especial, que por algún motivo nuestra naturaleza debe ser peor que la de los otros. Comenzamos a desesperarnos. Y es sumamente importante que podamos distinguir, si bien es cierto que Dios ha preparado las cosas del modo que podamos vivir una vida santa, también es cierto que nos ha dado responsabilidades específicas. Primeramente, Dios ha provisto en su palabra
Y nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Lo primero que debemos ver en este pasaje es que la búsqueda de la santidad no es permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, es algo que tenemos que hacer nosotros. Las palabras del apóstol Pablo tienen sentido de exhortación, se está dirigiendo a nuestra voluntad. No deis lugar a que el pecado reine. Nos da a entender que esto es algo que nosotros mismos somos responsables. La experiencia, hermanos, de la santidad no es un regalo que recibimos de la misma forma que recibimos la justificación, sino que es un llamado a ser partícipes. Se nos pide poner todo nuestro esfuerzo, pero siempre con la asistencia del Espíritu Santo. Y lo primero que vemos cuando nos dice que hemos muerto al pecado es necesariamente el resultado de la unión con Cristo. Por cuanto Él murió al pecado, nosotros hemos muerto al pecado. Por lo tanto, hermanos, es evidente que nuestro morir al pecado no es algo que hayamos hecho nosotros, sino es algo que ha hecho Cristo. Y es el gran beneficio que recibimos todos los que estamos unidos a Él. Entonces, hermanos, nuestro morir al pecado no es nuestra obra. La idea de que el haber muerto al pecado significa de alguna manera que hemos sido colocados en una posición en la que el pecado ya no puede tocarnos. Sin embargo, para poder experimentar esto en la vida cotidiana, se nos dice que tenemos que considerarnos muertos al pecado. Y entendemos que si no estamos logrando la victoria sobre los pecados que nos acosan y dominan, es porque no tenemos en cuenta este hecho de que hemos muerto al pecado. En consecuencia, estamos muertos al pecado por la unión que tenemos con Cristo. Y no debemos permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo. Esto es vital, queridos hermanos, que entendamos. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con la expresión muertos al pecado? Quiere decir que hemos muerto al dominio del pecado o al reinado del pecado. Antes de haber confiado en el Señor Jesucristo para nuestra salvación, nos encontrábamos en el reino de Satanás y del pecado. Así de claro. Estábamos sometidos a la potestad de Satanás y al dominio de las tinieblas. Y Pablo dice que éramos esclavos del pecado. Al nacer, nacemos en este reino de pecado, de la esclavitud y de la muerte. Todos los que hemos vivido a partir de Adán, con una honrosa excepción del Hijo de Dios encarnado, nacemos como esclavos del reino del pecado y de Satanás. Por tanto, y en razón de nuestra unión con Cristo, hemos muerto al reino del pecado. Hemos sido liberados del pecado y librados o rescatados del dominio de las tinieblas y convertidos en la potestad de Satanás a Dios. Antes de ser salvos, estábamos esclavizados por el pecado bajo el reino y el imperio del pecado. Por buenos, por dignos y honestos que hayamos sido, vivíamos en el reino del pecado. Pero ahora, por motivo de nuestra unión con Cristo y su muerte al pecado, hemos sido librados del reino del pecado y colocados en el reino de la esfera de la justicia. Y como consecuencia lógica de vivir en el reino del pecado, estábamos sometidos a su reinado y a su voluntad. El pecar desde nuestra infancia se debe a que éramos esclavos. Actuábamos como esclavos y naturalmente desarrollamos hábitos pecaminosos y un carácter pecaminoso. Aun cuando hayamos sido lo que el mundo llama personas buenas, vivíamos para nosotros mismos y no para Dios. Podemos preguntarnos si hemos sido librados y sacados de dicho reino, ¿por qué todavía pecamos? Si bien Dios nos ha librado del reino del pecado, la naturaleza pecaminosa todavía reside dentro de nosotros, aun cuando el dominio y el imperio del pecado han sido derrotados. El pecado que mora en nosotros sigue ejerciendo un gran poder, obrando continuamente para inclinarlos al mal. El cristiano peca por el hábito creado. Es un hábito natural el ocuparnos de nosotros mismos en lugar de ocuparnos de los demás, el vengarnos cuando alguien nos lastima de algún modo y el de dar rienda suelta a los apetitos carnales. Hemos adquirido el hábito de vivir para nosotros mismos y no para Dios. Cuando nos hacemos cristianos no podemos abandonar todo esto de la noche a la mañana. En realidad nos pasaremos el resto de la vida descartando dichos hábitos para vestirnos de los hábitos buenos. Entonces, aun cuando el pecado ya no reina más en nosotros,
no ha dejado de hacer esfuerzos para llegar a nosotros y atacarnos. Si bien hemos sido liberados del reino del pecado y de su imperio, no hemos sido liberados de sus ataques. Romanos 6 nos dice que a pesar de que el pecado no puede reinar en nosotros, es decir, en nuestra personalidad esencial, puede, si no se controla, reinar en nuestro cuerpo. En este caso, lo que hará es convertir los instintos naturales del cuerpo en lujuria, transformará los apetitos naturales en desenfreno, la necesidad de vestir y protección en materialismo y el interés sexual normal en inmoralidad. Por esto es que el apóstol Pablo nos exhorta a estar en guardia, a fin de que no permitamos que el pecado reine en nuestro cuerpo. Queridos hermanos, antes de ser salvos, antes de haber muerto al reino del pecado, una advertencia así habría resultado un poco más que inútil. No se puede decir al esclavo vive como un hombre libre, pero sí le podemos decir al libre de la esclavitud. Ahora que efectivamente hemos muerto al pecado y a su imperio y a su dominio, tenemos que dar por seguro que así es. Tenemos que dar por hecho de que ya no somos esclavos. Ahora podemos hacerle frente al pecado y decirle no. Antes no teníamos elección, ahora sí la tenemos. Cuando pecamos siendo creyentes, no pecamos como esclavos, sino como individuos con la libertad de elección. Pecamos porque elegimos hacerlo. Y a manera de resumen, al haber sido liberados del reino y del dominio del pecado y del reino de la injusticia, esta liberación viene como consecuencia de nuestra unión con Cristo en su muerte. Cuando Cristo vino a este mundo voluntariamente, entró en la esfera del pecado, aun cuando Él no pecó nunca. Cuando murió este reino del pecado, y mediante nuestra unión con Él, nosotros también hemos muerto a dicho reino. Debemos tener en cuenta este hecho de que hemos muerto al dominio del pecado, de que podemos hacerle frente y decirle no. Por lo tanto, hemos de cuidar nuestro cuerpo a fin de que el pecado no pueda reinar en nosotros. Ahora que Dios nos ha dotado de lo necesario para nuestra santidad y Cristo nos ha librado del dominio del pecado, de manera que podemos resistir efectivamente a sus agresiones. Pero la responsabilidad de ofrecer resistencia es de nosotros mismos. Es algo que Dios nos deja a nuestra propia responsabilidad. Oremos al Señor. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, te damos gracias por habernos rescatado de las garras del pecado, por la obra sustitutoria de tu Hijo en la cruz. Ayúdanos a resistir el pecado, haznos más como tu Hijo, y que tu Santo Espíritu nos asista siempre, especialmente en nuestros momentos de debilidad. Gracias, Señor, y es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que oramos. Amén.